Después de décadas en oración, una llamada divina transforma su vida en un instante mágico. Gabriela llevaba años sumergida en la penumbra de su hogar, rodeada de recuerdos que parecían gritar desde las paredes. Cada rincón hablaba de su hijo, aquel pequeño que un día corrió por el jardín y cuyo risa resonaba como un canto de esperanza. Ahora, su risa se había convertido en el eco lejano de un chico atrapado en un mundo de sombras y dolor. Las noches eran más largas y sus oraciones, un susurro constante, se repetían con la fe de quien espera un milagro. Pero God parecía estar en silencio, y la angustia se convirtió en compañera de sus días. Aquella noche, mientras unas lágrimas resbalaban por sus mejillas, Gabriela se arrodilló frente a su altar improvisado, una mesa llena de velas y fotos viejas. Fue entonces cuando la habitación se iluminó con una luz que no podía entender. Una suave voz llenó el aire, como un murmullo de viento. No has been olvidada. Su corazón dio un salto. Era la voz de su hijo, una voz que creía perdida entre la niebla de las adicciones. Regresarás, pero hay una misión que cumplir. Con el aliento entrecortado, Gabriela tomó el teléfono tembloroso en sus manos. La llamada sorprendió a todos. En el otro lado, la familiaridad de un tono quebradizo le trajo memorias. Mamá, estoy aquí, pero necesito que escuches. He encontrado algo especial. Y así, aquella conversación reveló un secreto divino que unía a su familia a un propósito extraordinario, como un hilo dorado, tejido por el propio Creador. Pasaron los días, y Gabriela se debatía entre la esperanza y el miedo. La idea de que su sufrimiento había significado algo se convirtió en un anhelo, pero la duda de si realmente había escuchado a Dios la perseguía. Había momentos de desánimo, tentaciones de rendirse. ¿Y si era solo una ilusión? Se preguntaba mientras acariciaba la Biblia en busca de consuelo. A pesar de la tormenta en su interior, su fe se aferraba más fuerte. En su mente resonaban las palabras que había escuchado. No ha sido olvidada. Entonces acordó un paso audaz. Se unió a un grupo de oración, compartiendo su dolor y esperanza con otros que también habían encontrado luz en la oscuridad. A través de sus lágrimas, vio rostros famélicos buscando redención, y en cada historia descubrió piezas del rompecabezas que Dios había estado armando. Mientras su vida se enredaba en un camino lleno de desafíos, experimentó sueños proféticos que la guiaban. En cada visión, sentía un fuego renovado en su espíritu, y lo que antes parecía desesperación, se transformaba en una expectativa palpable. ¿Qué planea Dios para nosotros? La pregunta vibraba en su mente como un mantra, y así, la vida de Gabriela camina en una dirección inesperada. Su historia no está escrita, y sobre cada duda germina una promesa de que, incluso en la oscuridad, Dios está al acecho. Lo que comenzó como un clamor desgarrador, se convierte en una sinfonía de fe. Quizás esta vez, tal vez, Dios finalmente la estaba escuchando, y la respuesta que tanto anhelaba estaba a solo una oración de distancia. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriela se encontrava em el umbral de lo desconocido.
sumergida en sus pensamientos sobre la llamada de su hijo. ¿Qué quería decir con que había encontrado algo especial? Se repetía. La luz en su habitación parecía brillar con más intensidad, como si el cielo mismo estuviera a punto de desvelar un secreto celestial. Fue en ese momento que todo cambió. Mientras sus lágrimas caían al suelo, sintió algo extraño en el aire, un escalofrío que atravesó su cuerpo. Entonces, un susurro resonó, más fuerte que cualquier oración que había tejido con su fe quebrantada. El tiempo se acerca, Gabriela. La voz era potente, envolvente, como un eco antiguo que reverberaba dentro de su alma. Se dio cuenta de que no estaba sola. De repente, un destello de luz iluminó el cuarto, y ante ella se presentó una figura resplandeciente, casi etérea. Era un ángel, con alas que relucían como estrellas en la oscuridad. «Soy el mensajero de la verdad», dijo con voz clara y firme. Gabriela, paralizada por la maravilla y el terror, podía sentir el poder de lo divino imbuyéndose en cada rincón de su ser. «Este ha sido un tiempo de prueba», continuó el ángel. «De las almas afligidas nace la esperanza». Gabriela, sintiendo que su corazón latía con fuerza, logró balbucear: «¿Dónde está?» «Mi hijo, ¿cuál es la misión que debo cumplir?» «Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas», respondió el ángel. «El sufrimiento de tu familia ha tejido un hilo con el dolor de muchas otras. Ahora, su historia debe ser contada». Con cada palabra, su confianza crecía, pero a la vez aumentaban las dudas. Un destello de luz cayó de las manos del ángel, formando un triángulo brillante en el suelo. «Debes decidir. Si tomas este camino, tu vida cambiará para siempre». Gabriela dudó. El ángel percibió su confusión. «La transformación que buscas no será solo para ti, sino para todos los que han sido olvidados. Debes romper con el silencio y revelar la verdad detrás de las sombras. Tu hijo no está perdido, sino atrapado entre dos mundos. Escucharás su voz nuevamente, pero primero, most ser fuerte», dijo el ángel. Su corazón se estremeció. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó casi en un susurro. «Tu fe ha sido la luz en la oscuridad, pero debes llevar esa luz al mundo. Las cadenas de aquellos que sufren deben ser rotas». Mientras el ángel hablaba, sentía que la habitación se llenaba de una energía vibrante, una mezcla de miedo y esperanza. Las palabras resonaron en su pecho. «La misión está en ti, Gabriela. No olvides que en lo profundo de la noche se revela la mayor de las luces». De repente, un rugido de viento rompió el silencio. La figura comenzó a desvanecerse, pero no sin dejar un mensaje final. «El verdadero propósito de tu oración es llegar a aquellos que han sido olvidados. La redención está al alcance, pero el costo será alto». A medida que la luz se desvanecía, las paredes de la casa comenzaron a temblar, y Gabriela oyó un grito lejano, un eco que resonaba como un lamento de 1000 almas. Ella entendió mientras un frío glaciar la envolvía: el tiempo se acerca. El camino hacia el Redentor será un viaje doloroso pero transformador. Cayó de rodillas, completamente abrumada. Las palabras del ángel llameaban en su mente. «¿Acaso lo que has llevado no es solo tu cruz, sino la salvación de muchos?» A su alrededor el clima cambió. Nubes grises se arremolinaban y un silencio pesado cubría el aire. Gabriela estaba en el umbral de una revelación sin precedentes, y su corazón palpitaba con una mezcla de temor y expectativa. La decisión que debía tomar pesaba sobre ella. ¿Estaba lista para enfrentar el sufrimiento ajeno y reconocer su propia fortaleza? La ventana se sacudió con fuerza, y una ola de luz la envolvió. Con la mente aturdida y el alma en llamas, Gabriela supo que el verdadero camino apenas comenzaba. Gabriela cayó de joelhos, completamente abrumada.
Las palabras del ángel resonaban en su mente, como eco de promesas antiguas. A su alrededor, el silencio se tornó pesado. Una sombra oscura parecía danzar en la esquina de su visión, como si las dudas estuvieran tomando forma tangible. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Estoy lista para esto?, se preguntaba, mientras la ansiedad chorreaba por su cuerpo. De repente, la habitación comenzó a vibrar, y un viento helado arremetió con fuerza. Las velas temblaron como si perfilaban tramas de un destino inminente. Gabriela se puso de pie, con el corazón a 1000 por hora, enfrentando la oscuridad que amenazaba con rodearla. Fue entonces que un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Mamá!». El sonido la impactó. Era la voz de su hijo, pero distorsionada, como si viniera de un abismo. Gabriela se quedó paralizada, sintiendo que la misma esencia de su ser se desgarraba. «¿Dónde estás?», gritó. Pero un susurro apagado respondió a su llamado. «No temas, estoy aquí, pero en un lugar diferente». Su mente luchaba por contener el torrente de emociones. El ángel había dicho que su hijo no estaba perdido, pero la evidencia contradecía esa verdad. El aire se tornó espeso, y visiones distorsionadas comenzaron a surgir. Un hombre encadenado, rodeado de sombras, llamando desde un lugar de agonía. Gaby sintió que el corazón se le detenía. A su alrededor, la cabina del silencio se rompió. Cada rincón de la habitación parecía cobrar vida, y de repente, un mensaje claro y divino resonó en su pecho. La verdad se revelará. Con un parpadeo, el ángel apareció de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Un grupo de seres resplandecientes le rodeaba, cada uno con rostros familiares de personas que había amado y perdido. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son?», preguntó entre sollozos. El ángel la miró con compasión. «Estos son aquellos que han sido olvidados, sus espíritus aún vagando mientras esperan redención. Están encadenados por secretos que han sido ocultos por demasiado tiempo. Gabriela, tu fe ha abierto la puerta. Ahora debes decidir, seguir ciega o atreverte a ver la verdad que puede liberarte a ti y a ellos». Mientras hablaba, un rayo de luz se proyectó en el suelo, formando un círculo brillante. Gabriela sentía una lucha interna. El peso del sufrimiento de tantos era abrumador. Las hermanas de su iglesia habían compartido sus tormentos, las madres que habían perdido a sus hijos, los hombres que luchaban con adicciones. ¿Podría ella realmente ser la portadora del cambio? «No estoy lista», dijo con la voz entrecortada. De repente, la figura de su hijo apareció en el círculo de luz. «Mamá, la misión es nuestra», dijo con un tono que evocaba tanto amor como sufrimiento. «Te necesito aquí. Estoy atrapado, pero no solo yo. Todos están, y la verdad está esperando nuestra voz». Gabriela cerró los ojos. La angustia la consumía. Era más que un llamado, era un lazo irrompible, un desafío a su fe. «¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudar?», preguntó, con lágrimas cubriendo su rostro. El ángel murmuró: «La oscuridad es poderosa, pero la luz que portan es aún más. Ustedes deben ir, contar sus historias y liberar las cadenas del sufrimiento. El camino será difícil, pero la recompensa será la redención para aquellos que están perdidos». La visión del ángel y de su familia se desvaneció en un brillo dorado, y la habitación volvió a llenarse del silencio habitual. Pero el eco de sus palabras permanecía. «El tiempo se acerca, Gabriela. No te olvides de lo que has visto. Tu misión apenas comienza». Con el corazón latiendo en su pecho, Gabriela sintió una corazonada extraña. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero la pregunta permanecía. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por aquellos que parecían haber sido olvidados? La luz que había visto no era solo la de su hijo, era un faro de esperanza. Ella era el puente hacia lo desconocido.
La oscuridad y la luz se entrelazaban en una danza divina. Con cada paso hacia adelante, Gabriela y su historia eran parte de un mural celestial que aún estaba en proceso de creación. El silencio ahora estaba lleno de posibilidades, pero también de un desafío angustiante. ¿Estás lista, Gabriela? Resonaba en la profundidad de su ser, porque sabían que el verdadero propósito de su fe y sus oraciones, la misión divina, apenas comenzaba a ser desvelada. Gabriela sentía el eco de las palabras del ángel resonando dentro de ella, como campanas lejanas que llamaban a su alma. La misión apenas comienza. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza que palpitaba en cada rincón de su ser. El silencio que una vez había sido una prisión ahora se llenaba de promesas hacia el futuro. Pero en ese mismo instante, una oscuridad inesperada se acercaba, en una danza sigilosa. De repente, el aire se volvió denso y caliente. Un destello de luz oscura crujió. Su alrededor, como si una sombra quisiera atrapar la luz resplandeciente que había traído la visita del ángel. «¿Qué es esto?», murmuró Gabriela, mientras las paredes de la habitación parecían moverse, como si la realidad estuviera a punto de desgarrarse. Y entonces ocurrió. La figura, tan etérea y luminosa, se tornó en una oscura visión de angustia. La multitud de almas que había visto junto al ángel comenzó a gritar, pero no eran gritos de esperanza, eran lamentos de dolor. «Mamá», resonó la voz de su hijo con un poder desgarrador, pero esta vez había un subto de desesperación que la heló por dentro. «¿Qué está pasando?», preguntó, susurra en medio de la tempestad. El círculo de luz se desvaneció en un instante y una conmoción recorrió su mente, como un relámpago que anunciaba una tormenta. Desde las sombras emergió una figura, un ser cuya presencia lo decía todo. Era un mensajero del dolor, flaqueando en el borde de la desesperación. «Gabriela», dijo con voz temblorosa, «tú has sido engañada». El aire frío abrazó su piel, mientras la figura revelaba verdades que no estaba lista para escuchar. «El ángel te mostró una parte de la verdad, pero lo que has estado esperando es más profundo. La misión no solo es liberar a los olvidados, es confrontar el sufrimiento dentro de tu propia familia. Tu hijo no es solo un prisionero entre mundos, su alma está encadenada a secretos que nunca fueron compartidos». Sentía que su visión se nublaba. «¿Qué secretos?». Las palabras apenas pudieron salir de su boca, en una mezcla de temor y una antigua impotencia que resurgía. La figura dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una tristeza infinita. «El hijo que buscas está atado a un legado de dolor que tú misma has ocultado. Las sombras no vienen solo del exterior, se alimentan de los secretos que llevas en tu corazón». Gabriela se sintió desbordada. Las muñecas le temblaron y su pecho oprimido casi la ahoga. «¿Qué legado?», insistió, al borde del llanto. La figura levantó la mano, revelando visiones, imágenes de una familia fracturada, de promesas rotas y de decisiones tomadas en la oscuridad de la desesperación. Los silencios de las generaciones pasadas han tejido una red de sufrimiento. Tu hijo está atrapado en medio de ello, como tú lo estuviste. Una revelación impactante. Las lágrimas caían incontrolablemente mientras luchaba contra la agonía de las verdades que la confrontaban. Yo nunca quise», comenzó, pero vio reflejadas en los ojos de aquel ente sus propios temores. Pues también era un producto del sufrimiento y las sombras que habían marcado su historia. «Gabriela, es tiempo de romper el ciclo, de enfrentar tus propios demonios y liberar a tu familia desde el núcleo de su dolor. Si no lo haces, tanto tú como tu hijo serán incapaces de encontrar la paz». La figura advirtió con compasión.
Las palabras resonaron en su corazón, como una llamada urgente que cruzaba la distancia de la desesperación. Y entonces, una ola de luz y oscuridad se desató en su interior, como un torrente que la desbordaba. Pudo sentir el eco de todas esas almas olvidadas clamando por redención, pero también la necesidad urgente de liberar su propia historia de las cadenas invisibles que la ataban. ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo sola, imploró, sintiendo el peso de la responsabilidad cada vez mayor. Y amenazante, la figura hizo una pausa antes de responder con delicadeza. No estarás sola. Estaré contigo, pero tendrás que arriesgarlo todo. Saldrás a la luz, enfrentarás las sombras y revelarás la verdad. La respuesta está en amar el dolor, no temerle. Así juntos liberaremos a quienes han sido olvidados. Con el corazón agitado, sintió que un nuevo camino se abría ante ella, pero también comprendía que ese camino estaría lleno de pruebas. El silencio se romperá, pero será un viaje difícil, aseguró la figura. Dios no olvidará a aquellos que buscas, pero tú deberás cultivar esa fe en el fuego de la verdad. Debes elegir, seguir en la oscuridad o dar el paso hacia la luz. Y justo antes de que la figura desapareciera, un murmuro resonó en el aire, como un eco celestial. La redención de tu familia y la liberación de tu hijo dependen de ti. ¿Estás lista para enfrentar lo que se te ha ocultado? Gabriela sintió la presión de esa pregunta, como un caballo desbocado, y supo, con una confianza renovada, que la luz estaba al final del túnel, aunque el camino por recorrer prometía ser aterrador y lleno de desafíos. La verdad comenzaba a revelarse, y su viaje espiritual apenas estaba desatándose. ¿Déjà vu o destino? La respuesta lo era todo. Gabriela sentía el eco de las palabras del ángel resonando dentro de ella, como campanas lejanas que llamaban a su alma. La misión apenas comienza. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza que palpitaba en cada rincón de su ser. El silencio que una vez había sido una prisión, ahora se llenaba de promesas hacia el futuro. Pero en ese mismo instante, una oscuridad inesperada se acercaba, en una danza sigilosa. De repente, el aire se volvió denso y caliente. Un destello de luz oscura crujió a su alrededor, como si una sombra quisiera atrapar la luz resplandeciente que había traído la visita del ángel. «¿Qué es esto?», murmuró Gabriela, mientras las paredes de la habitación parecían moverse, como si la realidad estuviera a punto de desgarrarse. Luego ocurrió algo extraordinario. La figura del ángel se desvaneció, eclipsada por una nube de sombra que envolvió la habitación. Un rugido sobrenatural resonó, como el aullido de 1000 almas atormentadas, y entonces, en medio de esa tormenta, apareció una nueva figura, oscura y titilante, que parecía absorber toda la luz que quedaba. Era un ser de sombras, una presencia que llenaba el ambiente con un aire gélido y temible. «Soy él, guardián de los secretos olvidados», pronunció, con una voz que hacía vibrar las paredes. Gabriela sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de su corazón. «Lo que tú buscas no se encuentra solo en la luz», dijo el guardián, ampliando su forma como si intentara reafirmar su poderosa dominancia. «La verdad sobre tu hijo y sobre ti misma está escondida en las sombras que te rodean. Las cadenas que lo atan son las mismas que atraparon a tus antepasados». Gabriela sintió miedo. «¿Qué estás diciendo? No puedo creer que esto esté sucediendo». Pero a medida que hablaba, una visión oscura comenzó a tomar forma ante ella. Imágenes de su infancia aparecieron. Su madre, sus abuelos, todos llorando, atrapados en un ciclo de dolor y secreto.
como una tela enredada, imposible de desenredar. Tu familia ha estado cargando con una maldición, dijo el ser sombrío, su voz resonando como un eco en un abismo. El sufrimiento de los olvidados ha sido alimentado por los secretos que permanecen ocultos. Tu misión no es solo liberar a tu hijo, sino desvelar la verdad que ha sido encadenada por generaciones. Una oleada de confusión y terror inundó a Gabriela. Sabía que había sombras en su historia, oscuridades que nunca quiso enfrentar. ¿Cómo puedo romper este ciclo?, preguntó, sus palabras llenas de desesperanza. El amor que una madre siente también puede ser una carga, respondió el guardián, inclinando la cabeza con semblante triste. Hay decisiones que tomaste, cosas que guardaste en silencio, que han marcado a tu familia. Es hora de que enfrentes esa verdad. Solo así podrás liberar a tu hijo. Las manos de Gabriela temblaban. Recordó momentos dolorosos, decisiones que la habían llevado a apartarse de sus seres queridos. El grito de su hijo aún resonaba en su mente. ¡Mamá! Pero esta vez el eco se tornaba en un llanto pidiendo ayuda, una súplica ahogada. Un rayo de comprensión iluminó su mente. ¿Acaso esto que siento es culpa? ¿Es la verdad que no quise aceptar?, se preguntó en medio de un torrente de emociones encontradas. Esa es la clave, le susurró el guardián, acercándose. La redención se encuentra en el dolor que has enterrado. Rompe el silencio y verás a tu hijo liberado. Pero recuerda, el camino hacia la verdad está lleno de sacrificios. El viento a su alrededor comenzó a soplar con fuerza, levantando las velas y llenando la habitación de un silencio casi sagrado. Gabriela cayó de rodillas, sintiendo el peso de la revelación. La luz que había buscado estaba en el corazón de su propio sufrimiento, algo que nunca imaginó que llegaría a ser. «¿Estoy lista para lo que vendrá?», pensó, la pregunta retumbando en su mente. Justo antes de que el ser oscuro desapareciera, dejó caer una última frase que resonó como un trueno. «El tiempo se acerca. No olvides que la verdad puede ser un arma de doble filo. Cada revelación traerá desolación o redención. La elección será tuya». Y con eso, la figura se desvaneció, dejando a Gabriela sola y asustada. La habitación, ahora en silencio, parecía vibrar con el eco de lo que acababa de suceder. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad de su familia? Una nueva sombra de preocupación se cierne sobre ella. Un nuevo desafío espiritual se había levantado. Una batalla que estaba lejos de concluir. Sus ojos se posaron en la Biblia abierta, sintiendo que las palabras dentro de ella ahora le hablaban de manera más profunda. La luz al final del túnel se encendía, pero el camino que tenía por delante prometía ser una travesía aún más oscura y aterradora. ¿Qué ocurriría ahora? Solo el tiempo revelaría las pruebas que se avecinaban y los secretos que su corazón aún debía desvelar. Gabriela sentía el eco de las palabras del ángel resonando dentro de ella, como campanas lejanas que llamaban a su alma. La misión apenas comienza. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza que palpitaba en cada rincón de su ser. El silencio que una vez había sido una prisión, ahora se llenaba de promesas hacia el futuro. Pero en ese mismo instante, una oscuridad inesperada se acercaba, en una danza sigilosa. De repente, el aire se volvió denso y caliente. Un destello de luz oscura crujió a su alrededor, como si una sombra quisiera atrapar la luz resplandeciente que había traído la visita del ángel. «¿Qué es esto?», murmuró Gabriela, mientras las paredes de la habitación parecían moverse, como si la realidad estuviera a punto de desgarrarse. Luego ocurrió algo extraordinario. La figura del ángel se desvaneció, eclipsada por una nube de sombra que envolvió la habitación.
Un rugido sobrenatural resonó, como el aullido de 1000 almas atormentadas. Y entonces, en medio de esa tormenta, apareció una nueva figura, oscura y titilante, que parecía absorber toda la luz que quedaba. Era un ser de sombras, una presencia que llenaba el ambiente con un aire gélido y temible. «Soy el guardián de los secretos olvidados», pronunció con una voz que hacía vibrar las paredes. Gabriela sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de su corazón. «Lo que tú buscas no se encuentra solo en la luz», dijo el guardián, ampliando su forma como si intentara reafirmar su poderosa dominancia. «La verdad sobre tu hijo y sobre ti misma está escondida en las sombras que te rodean. Las cadenas que lo atan son las mismas que atraparon a tus antepasados». Gabriela sintió miedo. «¿Qué estás diciendo? No puedo creer que esto esté sucediendo». Pero a medida que hablaba, una visión oscura comenzó a tomar forma ante ella. Imágenes de su infancia aparecieron. Su madre, sus abuelos, todos llorando, atrapados en un ciclo de dolor y secreto, como una tela, enredada, imposible de desenredar. «Tu familia ha estado cargando con una maldición», dijo el ser sombrío, su voz resonando como un eco en un abismo. «El sufrimiento de los olvidados ha sido alimentado por los secretos que permanecen ocultos. Tu misión no es solo liberar a tu hijo, sino desvelar la verdad que ha sido encadenada por generaciones». Una oleada de confusión y terror inundó a Gabriela. Sabía que había sombras en su historia, oscuridades que nunca quiso enfrentar. «¿Cómo puedo romper este ciclo?», preguntó, sus palabras llenas de desesperanza. «El amor que una madre siente también puede ser una carga», respondió el guardián inclinando la cabeza con semblante triste. «Hay decisiones que tomaste, cosas que guardaste en silencio que han marcado a tu familia. Es hora de que enfrentes esa verdad. Solo así podrás liberar a tu hijo». Las manos de Gabriela temblaban. Recordó momentos dolorosos, decisiones que la habían llevado a apartarse de sus seres queridos. El grito de su hijo aún resonaba en su mente. «Mamá», pero esta vez el eco se tornaba en un llanto pidiendo ayuda, una súplica ahogada. Un rayo de comprensión iluminó su mente. «¿Acaso esto que siento es culpa? ¿Es la verdad que no quise aceptar?», se preguntó en medio de un torrente de emociones encontradas. «Esa es la clave», le susurró el guardián, acercándose. «La redención se encuentra en el dolor que has enterrado. Rompe el silencio y verás a tu hijo liberado. Pero recuerda, el camino hacia la verdad está lleno de sacrificios». El viento a su alrededor comenzó a soplar con fuerza, levantando las velas y llenando la habitación de un silencio casi sagrado. Gabriela cayó de rodillas, sintiendo el peso de la revelación. La luz que había buscado estaba en el corazón de su propio sufrimiento, algo que nunca imaginó que llegaría a ser. «¿Estoy lista para lo que vendrá?», pensó, la pregunta retumbando en su mente. Justo antes de que el ser oscuro desapareciera, dejó caer una última frase que resonó como un trueno. «El tiempo se acerca. No olvides que la verdad puede ser un arma de doble filo. Cada revelación traerá desolación o redención. La elección será tuya». Y con eso, la figura se desvaneció, dejando a Gabriela sola y asustada. La habitación, ahora en silencio, parecía vibrar con el eco de lo que acababa de suceder. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad de su familia? Una nueva sombra de preocupación se cierne sobre ella. Un nuevo desafío espiritual se había levantado. Una batalla que estaba lejos de concluir. Sus ojos se posaron en la Biblia abierta.
sintiendo que las palabras dentro de ella ahora le hablaban de manera más profunda. La luz al final del túnel se encendía, pero el camino que tenía por delante prometía ser una travesía aún más oscura y aterradora. ¿Qué ocurriría ahora? Solo el tiempo revelaría las pruebas que se avecinaban y los secretos que su corazón aún debía desvelar. Gabriela estaba sozinha, perdida en pensamientos sobre a verdade revelada pelo guardián. A escuridão daquela presença ainda pairava no ar, como uma névoa pesada que tentava envolver seu coração. Eu não posso continuar assim, pensou. Desespero crescente a consumia, mas dentro dela havia uma chama de esperança que se recusava a se apagar. Então, a Bíblia aberta sobre a mesa ao seu lado começou a brilhar. Era uma luz suave, mais intensa, como a primeira luz do amanhecer rompendo com a escuridão. Com sobressalto, ela se aproximou, seu dedo tocando as páginas amareladas. As palavras começaram a se mover, formando uma mensagem clara que pulsava com poder divino. Os caminhos do Senhor são insondáveis. Gabriela sentiu arrepio percorrer seu corpo, enquanto os versículos pareciam dançar diante de seus olhos. A luz crescia, preenchendo a sala e inundando seu ser com calor inexplicável. Senhor, o que queres de mim? Pediu em sussurro angustiado. Neste momento, algo extraordinário aconteceu. O ambiente se transformou, as paredes começaram a vibrar e, de repente, uma grande explosão de luz explodiu no centro do quarto, desintegrando a escuridão e revelando uma figura resplandecente. Era um anjo, mas não era qualquer anjo. Ele tinha uma presença imponente, emanava amor e poder ao mesmo tempo, e seus olhos refletiam a essência de tudo que existe. Gabriela, disse o anjo, sua voz rica como um rio caudaloso. Eu venho trazer uma verdade que você não estava preparada para ouvir. Você e sua família possuem um legado que vai além do que imagina. Seu filho não é o único aprisionado. A linhagem que você carrega também tem suas prisões. É o momento de quebrar essas correntes. Os joelhos de Gabriela tremiam enquanto absorvia a magnitude da declaração. Mas como? O que posso fazer? Sua voz era um lamento, um grito no silêncio da sala iluminada. O caminho pela verdade é árduo, continuou o anjo, mas a chave para a libertação está em seu coração. Você precisa confrontar a dor que você e sua família carregam. Está disposto a romper os ciclos do passado? Porque o perdão é a luz que dissipa a escuridão. Um turbilhão de emoções a envolveu. Gabriela lembrou-se da dor de sua infância, das mentiras que tinham quebrado sua própria família, dos segredos que se arrastavam como sombras. Eu estou pronta, respondeu, embora a dúvida ainda pairasse. Eu entrego o que sou, mas preciso saber como liberar minha família. O anjo apenas sorriu, um sorriso que poderia encher oceanos de esperança. Saiba que você não está sozinha. A colecionadora de dor em sua linhagem sempre procurou resquícios de paz. Observe os sinais. Eles estão ao seu redor. A verdade sobre sua família virá à tona, e você deve estar pronta para aceitá-la. E como se suas palavras tivessem acordado algo profundo, a sala começou a tremer, e uma luz vibrante surgiu, envolvendo Gabriela. Ela fechou os olhos, sussurrando orações e medos, até que uma visão se formou diante dela. Ele viu sua família em um círculo, rostos familiares que não via há anos, em um campo ensolarado, cada um com um brilho fresco de felicidade, mas com marcas de dor profundas. Então, um grito cortante ecoou em sua mente, uma voz familiar que a fez estremecer. Mãe, a dor é um ciclo, mas o amor é a chave. Libere-me. Libere-nos todos. Era seu filho. O desespero em sua voz penetrava em sua alma.
Abrindo os olhos, ela gritou: Estou ouvindo. Eu vou lutar por você. Vou lutar por nós. Mas algo dentro dela hesitou. O que mais estava escondido? O que mais a escuridão tinha assombrado em sua família? Neste instante, um silêncio pesado caiu sobre a casa, enquanto uma nova presença se manifestava. Era como se o tempo tivesse parado. Gabriela podia sentir a pressão crescente da verdade se aproximando, e as paredes pareciam sussurrar revelações que ainda eram veladas. A pergunta não fazia mais sentido. O que mais devo descobrir? Reverberava em sua mente. Mas as respostas não vinham. A luminosidade do anjo começava a diminuir, e com sua saída oculta, restou uma frase que reverberou em sua alma. Preparada ou não, a revelação chega. O tempo está se esgotando. E com essa última palavra ecoando, o quarto caiu em um silêncio profundo, deixando Gabriela em um estado de incerteza. Ela sentiu que a caminhada estava apenas começando, mas a intensidade daquele chamado a deixava assustada. A verdade estava próxima. Mas que verdades estão à espreita na escuridão? O que ela realmente descobriria sobre sua família? O destino a aguardava de braços abertos, mas a pergunta parecia mais perfurante que o próprio mistério. ¿Estamos prontos para la luz? Gabriela se quedaba paralizada, sintiendo la presión de la revelación que ahora vibraba en cada rincón de su ser. El eco de las palabras del ángel aún retumbaba en su mente. El tiempo se agota. Su pecho subía y bajaba, una mezcla de temor y determinación brotando en su interior. Solo un instante había pasado desde que la luz había comenzado a desvanecerse, pero la atmósfera estaba cargada como si un vendaval se avecinara. De repente, la habitación comenzó a temblar. Las velas encendidas danzaban al son de un viento irracional que nadie podía ver. El olor a cera derretida y encierro se intensificó, llenando el aire de una ansiedad palpable. Gabriela se aferró a la mesa, sintiendo que la realidad a su alrededor se desmoronaba como un castillo de naipes. Y entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. «Mamá». La voz resonó con tal fuerza que pareció atravesar el tiempo y el espacio. Era la voz de su hijo, pero la desesperación que transmitía la heló hasta los huesos. «Mamá, ayúdame». «¿Dónde estás?», gritó, la angustia retumbando en sus palabras. Pero no hubo respuesta, solo un profundo silencio que la dejó temblando. Fue entonces que una cortina de luz oscura descendió del techo, como si el mismo cielo hubiera decidido interrumpir su búsqueda. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La luz empezó a deformarse, tomando forma, y ante ella una figura emergió, oscura y poderosa. Era un ser imponente, con ojos que parecían contener la profundidad de 1000 universos rotos. «Soy el guardián de las sombras olvidadas», dijo con voz grave, que resonaba como un eco en el abismo. «He venido a revelarte la verdad. La misión que has recibido no es lo que piensas. No solo se trata de liberar tu hogar. El destino de tu hijo y de quienes te rodean está entrelazado con un secreto que tú misma llevas dentro». Gabriela sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», musitó, sintiendo como las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. «El sufrimiento de tu hijo es un eco del sufrimiento que ha recorrido tu familia por generaciones. Las decisiones que has tomado, los secretos que has guardado, han tejido cadenas que no solo lo aprisionan a él, sino a todos ustedes». El guardián prosiguió, mientras la luz oscura se intensificaba, envolviendo la habitación como una tormenta inminente. «¿Pero qué secretos?», susurró Gabriela, una mezcla de terror y asombro surcando su cuerpo. La figura levantó una mano,
y visiones empezaron a inundar su mente. Imágenes de su madre, de su abuela, sus rostros marcados por el dolor, la culpa y una verdad que nunca fue compartida. Todo lo que había creído que había dejado atrás se desnudó ante sus ojos. Tu familia ha tratado de silenciar su propia historia, temerosos de la verdad que se oculta entre sombras. Es hora de romper el silencio. Solo así podrás liberar a tu hijo. Gabriela se sintió abrumada. Yo no puedo enfrentar esto sola, balbuceó, las lágrimas fluyendo sin control, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que escuchaba. Tu debilidad es tu mayor fortaleza. El amor, el perdón, son tus armas más poderosas. El guardián respondió, con una compasión que desbordaba incluso entre las sombras. Debes enfrentar tus recuerdos, revelarlos y compartirlos con aquellos que amas. El amor nunca es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera redención. Con una súbita claridad, Gabriela comprendió que la batalla no solo era por su hijo, sino por ella misma y por la herencia de su familia. ¿Estás dispuesto a romper las cadenas y asumir la responsabilidad de su legado?, preguntó el guardián, sus ojos brillando con la intensidad de 1000 luces. Gabriela se sintió desgarrada entre la lucha interna, los recuerdos dolorosos y la esperanza que empezaba a brillar. ¿Podía realmente enfrentar lo que su familia había ocultado? Las dudas y el miedo invadían su mente, pero en su corazón había una respuesta resplandeciente. Sí, estoy lista. No puedo seguir con esta carga. En ese instante, una ola de energía inundó la habitación, un torrente de luz que iluminó cada sombra. Entonces recuerda, lo que se oculta en la oscuridad puede transformarse en luz, sentenció el guardián. No te olvides, el camino a la verdad es peligroso, pero es el único que te liberará. Justo cuando la última palabra salió de sus labios, un profundo silencio cubrió la habitación. Gabriela se sintió ligera, como si las cadenas comenzaran a romperse, pero la pregunta latía en su pecho. ¿Qué verdades saldrán a la luz? Una repentina ráfaga de viento apagó las velas, sumergiendo la habitación en una penumbra absoluta. En la oscuridad, un suave susurro atrapó su atención. El tiempo se está acabando. Actúa antes de que la sombra consuma todo. Y así, en medio de la oscuridad, la luz de la verdad empezaba a emerger, pero Gabriela sabía que la batalla había comenzado. Su historia apenas comenzaba a revelarse, y el verdadero desafío estaba aún por llegar. Gabriela se quedaba paralizada, sintiendo la presión de la revelación que ahora vibraba en cada rincón de su ser. El eco de las palabras del ángel aún retumbaba en su mente. El tiempo se agota. Su pecho subía y bajaba, una mezcla de temor y determinación brotando en su interior. Solo un instante había pasado desde que la luz había comenzado a desvanecerse, pero la atmósfera estaba cargada, como si un vendaval se avecinara. De repente, la habitación comenzó a temblar. Las velas encendidas danzaban al son de un viento irracional que nadie podía ver. El olor a cera derretida y encierro se intensificó, llenando el aire de una ansiedad palpable. Gabriela se aferró a la mesa, sintiendo que la realidad a su alrededor se desmoronaba como un castillo de naipes. Y entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Mamá! La voz resonó con tal fuerza que pareció atravesar el tiempo y el espacio. Era la voz de su hijo, pero la desesperación que transmitía la heló hasta los huesos. ¡Mamá, ayúdame! ¿Dónde estás?, gritó, la angustia retumbando en sus palabras. Pero no hubo respuesta. Solo un profundo silencio que la dejó temblando. Fue entonces que una cortina de luz oscura descendió del techo, como si el mismo cielo hubiera decidido interrumpir su búsqueda. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La luz empezó a deformarse, tomando forma, y ante ella una figura emergió, oscura y poderosa.
Era un ser imponente, con ojos que parecían contener la profundidad de 1000 universos rotos. «Soy el guardián de las sombras olvidadas», dijo con voz grave, que resonaba como un eco en el abismo. «He venido a revelarte la verdad. La misión que has recibido no es lo que piensas. No solo se trata de liberar tu hogar. El destino de tu hijo y de quienes te rodean está entrelazado con un secreto que tú misma llevas dentro». Gabriela sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», musitó, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. «El sufrimiento de tu hijo es un eco del sufrimiento que ha recorrido tu familia por generaciones. Las decisiones que has tomado, los secretos que has guardado, han tejido cadenas que no solo lo aprisionan a él, sino a todos ustedes». El guardián prosiguió, mientras la luz oscura se intensificaba, envolviendo la habitación como una tormenta inminente. «¿Pero qué secretos?», susurró Gabriela, una mezcla de terror y asombro surcando su cuerpo. La figura levantó una mano, y visiones empezaron a inundar su mente. Imágenes de su madre, de su abuela, sus rostros marcados por el dolor, la culpa y una verdad que nunca fue compartida. Todo lo que había creído que había dejado atrás se desnudó ante sus ojos. Tu familia ha tratado de silenciar su propia historia, temerosos de la verdad que se oculta entre sombras. Es hora de romper el silencio. Solo así podrás liberar a tu hijo. Gabriela se sintió abrumada. «Yo no puedo enfrentar esto sola», balbuceó, las lágrimas fluyendo sin control, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que escuchaba. «Tu debilidad es tu mayor fortaleza. El amor, el perdón son tus armas más poderosas». El guardián respondió, con una compasión que desbordaba incluso entre las sombras. «Debes enfrentar tus recuerdos, revelarlos y compartirlos con aquellos que amas. El amor nunca es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera redención». Con una súbita claridad, Gabriela comprendió que la batalla no solo era por su hijo, sino por ella misma y por la herencia de su familia. «¿Estás dispuesto a romper las cadenas y asumir la responsabilidad de su legado?», preguntó el guardián, sus ojos brillando con la intensidad de 1000 luces. Gabriela se sintió desgarrada entre la lucha interna, los recuerdos dolorosos y la esperanza que empezaba a brillar. ¿Podía realmente enfrentar lo que su familia había ocultado? Las dudas y el miedo invadían su mente, pero en su corazón había una respuesta resplandeciente. «Sí, estoy lista. No puedo seguir con esta carga». En ese instante, una ola de energía inundó la habitación, un torrente de luz que iluminó cada sombra. «Entonces recuerda, lo que se oculta en la oscuridad puede transformarse en luz», sentenció el guardián. «No te olvides, el camino a la verdad es peligroso, pero es el único que te liberará». Justo cuando la última palabra salió de sus labios, un profundo silencio cubrió la habitación. Gabriela se sintió ligera, como si las cadenas comenzaran a romperse, pero la pregunta latía en su pecho. ¿Qué verdades saldrán a la luz? Una repentina ráfaga de viento apagó las velas, sumergiendo la habitación en una penumbra absoluta. En la oscuridad, un suave susurro atrapó su atención. «El tiempo se está acabando. Actúa antes de que la sombra consuma todo». Y así, en medio de la oscuridad, la luz de la verdad empezaba a emerger. Pero Gabriela sabía que la batalla había comenzado. Su historia apenas comenzaba a revelarse, y el verdadero desafío estaba aún por llegar. Gabriela se quedaba paralizada, sintiendo la presión de la revelación que ahora vibraba en cada rincón de su ser. El eco de las palabras del ángel aún retumbaba en su mente. «El tiempo se agota». Su pecho subía y bajaba, una mezcla de temor y determinación brotando en su interior. Solo un instante había pasado desde que la luz había comenzado a desvanecerse,
pero la atmósfera estaba cargada, como si un vendaval se avecinara. De repente, la habitación comenzó a temblar. Las velas encendidas danzaban al son de un viento irracional que nadie podía ver. El olor a cera derretida y encierro se intensificó, llenando el aire de una ansiedad palpable. Gabriela se aferró a la mesa, sintiendo que la realidad a su alrededor se desmoronaba como un castillo de naipes. Y entonces un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Mamá!». La voz resonó con tal fuerza que pareció atravesar el tiempo y el espacio. Era la voz de su hijo, pero la desesperación que transmitía la heló hasta los huesos. «¡Mamá, ayúdame!». «¿Dónde estás?», gritó, la angustia retumbando en sus palabras. Pero no hubo respuesta, solo un profundo silencio que la dejó temblando. Fue entonces que una cortina de luz oscura descendió del techo, como si el mismo cielo hubiera decidido interrumpir su búsqueda. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La luz empezó a deformarse, tomando forma, y ante ella una figura emergió, oscura y poderosa. Era un ser imponente, con ojos que parecían contener la profundidad de 1000 universos rotos. «Soy el guardián de las sombras olvidadas», dijo con voz grave, que resonaba como un eco en el abismo. «He venido a revelarte la verdad. La misión que has recibido no es lo que piensas. No solo. Se trata de liberar tu hogar. El destino de tu hijo y de quienes te rodean está entrelazado con un secreto que tú misma llevas dentro». Gabriela sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», musitó, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. «El sufrimiento de tu hijo es un eco del sufrimiento que ha recorrido tu familia por generaciones. Las decisiones que has tomado, los secretos que has guardado, han tejido cadenas que no solo lo aprisionan a él, sino a todos ustedes». El guardián prosiguió mientras la luz oscura se intensificaba, envolviendo la habitación como una tormenta inminente. «¿Pero qué secretos?», susurró Gabriela, una mezcla de terror y asombro surcando su cuerpo. La figura levantó una mano, y visiones empezaron a inundar su mente. Imágenes de su madre, de su abuela, sus rostros marcados por el dolor, la culpa y una verdad que nunca fue compartida. Todo lo que había creído que había dejado atrás se desnudó ante sus ojos. «Tu familia ha tratado de silenciar su propia historia, temerosos de la verdad que se oculta entre sombras. Es hora de romper el silencio. Solo así podrás liberar a tu hijo». Gabriela se sintió abrumada. «Yo no puedo enfrentar esto sola», balbuceó, las lágrimas fluyendo sin control, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que escuchaba. «Tu debilidad es tu mayor fortaleza. El amor, el perdón, son tus armas más poderosas», el guardián respondió, con una compasión que desbordaba incluso entre las sombras. «Debes enfrentar tus recuerdos, revelarlos y compartirlos con aquellos que amas. El amor nunca es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera redención». Con una súbita claridad, Gabriela comprendió que la batalla no solo era por su hijo, sino por ella misma y por la herencia de su familia. «¿Estás dispuesto a romper las cadenas y asumir la responsabilidad de su legado?», preguntó el guardián, sus ojos brillando con la intensidad de 1000 luces. Gabriela se sintió desgarrada entre la lucha interna, los recuerdos dolorosos y la esperanza que empezaba a brillar. ¿Podía realmente enfrentar lo que su familia había ocultado? Las dudas y el miedo invadían su mente, pero en su corazón había una respuesta resplandeciente. «Sí, estoy lista. No puedo seguir con esta carga». En ese instante, una ola de energía inundó la habitación, un torrente de luz que iluminó cada sombra.
Entonces, recuerda, lo que se oculta en la oscuridad puede transformarse en luz. Sentenció el guardián. No te olvides, el camino a la verdad es peligroso, pero es el único que te liberará. Justo cuando la última palabra salió de sus labios, un profundo silencio cubrió la habitación. Gabriela se sintió ligera, como si las cadenas comenzaran a romperse. Pero la pregunta latía en su pecho. ¿Qué verdades saldrán a la luz? Una repentina ráfaga de viento apagó las velas, sumergiendo la habitación en una penumbra absoluta. En la oscuridad, un suave susurro atrapó su atención. El tiempo se está acabando. Actúa antes de que la sombra consuma todo. Y así, en medio de la oscuridad, la luz de la verdad empezaba a emerger. Pero Gabriela sabía que la batalla había comenzado. Su historia apenas comenzaba a revelarse, y el verdadero desafío estaba aún por llegar. Una luz intermitente comenzó a danzar en el rincón de la habitación. Gabriela se giró, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. La figura del guardián, envuelta en sombras, comenzó a fragmentarse y a desvanecerse en una nueva presencia. En ese instante, el aire se llenó de un cálido destello dorado y surgió ante ella la imagen de su hijo, irradiando paz. «¡Mamá, la verdad!», exclamó con un brillo en los ojos. «He estado aquí todo este tiempo, esperando». Gabriela sintió una oleada de amor mezclada con confusión. «¿Cómo puedes estar aquí? ¿Por qué solo ahora? Hay más de lo que ves. Necesitamos quebrantar los muros que nos separan. No solo nuestra familia, todos los que hemos sido olvidados necesitan conocerse», dijo él, mientras su voz se transformaba en ecos de otros seres quienes habían compartido su dolor. «¿Qué quieres decir?», preguntó Gabriela, el corazón latiéndole desbocado, ansiosa por entender la dualidad de aquel momento. Cada uno de nosotros hemos tenido que enfrentar esta oscuridad, pero hay un propósito. Nuestro sufrimiento no es en vano. Estos secretos han sostenido el ciclo de dolor. Ahora, mientras nos unimos, se abre la posibilidad de la redención, respondió él. De repente, se escuchó un trueno, y la habitación fue invadida por una energía vibrante. Los muros comenzaron a desvanecerse, y no solo a aquellos familiares se unieron ante ella. Un conjunto de almas, perdidas y olvidadas, se manifestó llorando, riendo, unidas en un solo eco de liberación. Gabriela, cada historia interconectada es una cuerda del tejido divino. Este es el momento de sanar, de conectarte con el pasado y reclamar el futuro. No solo es el sufrimiento, sino el amor, el perdón en esta nueva era, proclamó uno de los espíritus. Gabriela, abrumada, caía de rodillas, sintiendo que el tiempo y el espacio se distorsionaban. «Todo esto es un sueño, no puede ser real», gritó, su voz temblando como una hoja al viento. «El tiempo es una ilusión. Lo que siembras ahora florecerá en lo eterno. Toma esta verdad». La energía giró a su alrededor, y en un instante el mundo pareció romperse. Visiones de su historia comenzaron a florecer. Vio su infancia, cada dolor entrelazado con los de su familia y la comunidad. Ya no podía distinguir entre las sombras y la luz. «Oye, esto es demasiado oscuro», gritó, pero sintió que una fuerza desconocida la empujaba a entender. «Todo lo que pensabas que conocías está cambiando. El camino a la redención es enfrentarse a la oscuridad, no temerle». Las palabras resonaron como un eco dentro de ella, mientras la luz se transformaba en formas de amor y comprensión. Finalmente una paz indescriptible surgió entre las almas, y Gabriela sintió que estaba en el centro de un gran cambio. «¿Estás lista para esto, mamá?», se oyó el eco de su hijo. «¿Lista para qué?», preguntó, sintiendo un profundo desasosiego. «Para revelar la verdad, a pesar de la desolación que pueda traer. Ya no habrá vuelta atrás», resonó el aire.
y en un frío silencio Gabriela se preparó para la travesía que transformaría no solo su vida, sino el destino de muchas almas. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y ya no había marcha atrás. La historia apenas empezaba a revelarse, y el verdadero desafío la esperaba con los brazos abiertos. La luz y la oscuridad se entrelazaban, y ella era la portadora del cambio. Pero, ¿estaba realmente lista para confrontar todo lo que había sido ocultado?